están? Ya estamos de regreso. Esta vez vamos a desarrollar la sesión 13 con un nuevo tema. Ya es la cuarta unidad y la quinta unidad, las dos últimas que quedan de investigación de operaciones. Esta vez vamos a trabajar con los modelos de redes. Los modelos de redes no solamente son utilizados en administración, sino también en sociología, sino también en política, sino también en economía. Nosotros los economistas tenemos una teoría de la telaraña, una red interesante. También a nivel planetario ya tenemos algunas teorías que hablan de las interconexiones económicas, financieras, bursátiles a nivel internacional, una gigantesca red de intereses económicos. Esta vez vamos a trabajar con redes en términos teóricos, va a ser también muy interesante. Lo que nosotros estamos buscando son las vías alternas, las vías idóneas, las vías óptimas para hacer circular ya sea nuestras materias primas, nuestros insumos, nuestra información, nuestras mercancías o nuestros flujos de dinero y de capitales. En la empresa necesitamos tener una cantidad grande de teorías o de herramientas que nos puedan apoyar para que logremos en buen término, con un margen aceptable de ganancia, llegar a buen puerto, ¿no? Esta es otra de las herramientas, la teoría de redes, la van a observar. Con esta teoría de redes también podemos nosotros apoyar a los administradores, apoyar a los que toman las decisiones en las empresas para que puedan visualizar, para que puedan ver, entender cuál puede ser el camino correcto, ¿no? Aunque volvemos al mismo problema de todos los modelos matemáticos, lo estamos planteando en términos estáticos muchas veces, en términos inadecuados, en donde planteamos que la red carretera o la red por donde nosotros vamos a caminar tiene ya dadas las especificaciones. En la teoría de redes todavía no aparece de forma desarrollada adecuadamente cuáles son los conductos, cuáles son las vías idóneas para llegar de un punto a otro, pero sin imperfecciones. O sea, una supercarretera, como la que nosotros nos imaginamos en Internet. Esa supercarretera tiene de alguna manera brillantez, tiene información que corre a velocidades extraordinarias, que es justamente por donde ustedes me ven, y esa gigantesca red es algo inaudito, ¿no? Podríamos nosotros pensar que en algunos aspectos corre a velocidades máximas y a capacidades máximas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de la sobrada capacidad de ello? Porque al mismo tiempo no solamente me puede ver uno de ustedes, me pueden ver 10, 100, 1000, no sé, 2000, 10,000, hasta la capacidad máxima en este caso de la web, de la página de donde ustedes me están viendo, etcétera, etcétera. Y ya ahí en planos mayores estamos hablando de que sí puede haber saturación, pero esa saturación tiene que ver con que ustedes me vean, con que muchísimas personas estén deseando ver este programa, pues esta lección al mismo tiempo, y de esa manera sí se puede saturar la red, se puede llegar a una situación de lentitud en cuanto al traslado de datos. Esa es la magia. Lo que no hace la teoría de redes, nosotros lo podemos hacer. Plantear los caminos más cortos, plantear el árbol de opciones viables y de ahí imaginarnos cuál puede ser la mejor.
Esa es la diferencia entre un buen ajedrecista y uno malo. El buen ajedrecista es aquel que observa ya el mate 10 jugadas antes. Lo observa sin que todavía esté presente. Igual en la teoría de redes. En la teoría de redes es como si estuviéramos trabajando con el peor ajedrecista, porque tiene que tener todos los elementos, porque tiene que tener todas las variantes aquí con las que va a jugar. No, lo trascendente de todo esto y de la realidad misma es que para bien o para mal nosotros la podemos transformar. Podemos plantear que si el camino más corto de Zamora a Salamanca es en línea recta, pues habría que, créanme que ya tenemos la tecnología suficiente, no solamente para hacer puentes, sino para perforar algunos cerros. Y en ese sentido resulta también muy chistoso porque hemos venido degradando y destruyendo al planeta, y sin importar quién viva ahí, ¿no? Se supone que ahí viven plantas, animales, es un ecosistema, ¿no? Y sin embargo nosotros no nos hemos tentado el corazón para destruirlos. Tranquilamente podemos pasar por encima y destruir todo un cerro. En ese momento yo establecería, ¿por qué no profundizar un poco sin alterar todo el ecosistema? Hacer un puente por abajo, ¿no? Ya ven que puede ser hormigón, puede ser muy fuerte la parte de un arco. Ese arco fue creado hace 2000 años. Ya con los romanos tenían arcos, inclusive hasta con los mismos griegos hace 2500 años, el arco era muy buena opción para la construcción. Pues ahora podríamos utilizarlo para hacer gigantescos vías de comunicación por abajo sin alterar todo el ecosistema. Y ya cuando salgamos, también podríamos nosotros hacer gigantescos puentes para nada más tocar en un punto muy débil a la naturaleza. ¿Y qué hacer con esto? Una verdadera red carretera que nos permita acercarnos de un punto a otro con el menor impacto a la naturaleza y con el menor tiempo posible de un lugar a otro. Ese es el planteamiento, ese es el objetivo. Ese objetivo no lo vamos a ver aquí en teoría de redes. En teoría de redes solo planteamos lo que tenemos. Es una actitud algo mediocre, decir, es esto lo que tenemos y con esto nos tenemos que conformar, ¿no? Pero de ahora en adelante ya sabré que ustedes también tienen la capacidad no solamente de trabajar con esa red, sino de modificarla. Imaginemos también una red de comunicación en la empresa, ¿no? No necesariamente tiene que ver esa red con lo que se cuenta, con lo que se tiene, sino también hacer algunas modificaciones para lograr el objetivo, para lograr ese punto, ese lugar, esa eficiencia que nosotros buscamos. Bien, entonces en esta sesión 13 vemos modelos de redes, trabajamos con las definiciones básicas de redes, problemas del camino más corto y problemas del flujo máximo. Dicho sea de paso también, es trascendente cómo la distancia entre dos puntos, ¿no? Desde hace mucho tiempo se pensaba que la menor distancia entre dos puntos, entre el punto A y el punto B, o entre el punto X y el Y, se establecía con base en una línea recta. Como haciendo algunas modificaciones en tiempo y espacio, los puntos, la distancia más corta entre un punto y otro tiene que ver ya no necesariamente con una línea recta, sino con una línea curva. Eso es algo trascendente, también se lo debemos a ese genio de Albert Einstein. Podríamos trazarlo como una incógnita y más adelante podríamos trabajar con ella, pero de manera muy somera, ¿no? Obviamente no es parte de nuestro tema de redes. Nada más nos acercamos a él en el problema del camino más corto. ¿Cuál es el camino más corto a seguir? ¿El de la línea recta o el de las seguidillas, ¿no? El de las
curvas, el de la variante de la circunferencia, etcétera, etcétera. También en la realidad, uno podría imaginarse, bueno, el camino más corto hacia el éxito tiene que ver con que no hemos tenido errores y hemos trazado en línea recta desde el kinder hasta el nivel posgrado, sin haber reprobado ningún año, sin habernos planteado también un descanso de un año o de un mes o de varios meses, ¿no? Sino que lo hicimos de forma idónea, seguida. A los 23 años licenciatura, 22 años, a los 24 maestría, a los 23 maestría o 24 maestría, 26, no, perdón, si terminamos a los 22, 21 especialidad, 21, 22 especialidad, bueno, 1 de especialidad, 2 de maestría, 3 de doctorado, ¿no? Imaginemos que en línea recta lo trazamos de esa forma, y es que ya ha sido modificado la licenciatura, lo hacen en 3 años, a veces lo hacen en 4 años, en este caso su servidor lo hizo en 5 años, ¿no? Entonces ya me acuerdo de uno y me acuerdo de otro, y hay veces hasta que se puede hacer en 2 años en línea, ¿no? Bueno, ¿cómo ha cambiado la realidad? Eso es lo que yo busco también en este planteamiento de redes. Que no nos quedemos solamente con los canales de comunicación o con las vías alternas que nosotros tenemos, sino también plantearnos ya la situación de si podemos crear una línea, una vía alterna, que puede ser hasta mejor, ¿no? Bien. Y por último, problemas de flujo máximo. ¿Cuántos automóviles pueden circular por esta avenida? Imaginemos en 1 hora. Si podemos plantear velocidad máxima, imagínense, velocidad máxima de una supercarretera que logre los 120 kilómetros por hora, ¿cuántos automóviles podrían circular por un espacio, por una carretera, una autopista de 3 carriles? Si estamos hablando de 120 kilómetros por hora, ¿cuántos automóviles pasarían? Pasaría una cantidad gigantesca. Bien, empezamos entonces con los modelos de redes. Son modelos de optimización en redes, se aplican a numerosos casos en la ciencia de la administración, también en la economía, en particular a los relacionados con la operación de redes, como el transporte, la logística, redes eléctricas o de comunicación, vías de comunicación. Esta parte de la red de comunicación, finalmente podemos nosotros como teóricos plantearlo, decir, sí, efectivamente, la vía más corta, la vía idónea de comunicación puede ser el interfón, puede ser el radio, puede ser también el walkie-talkie, etcétera, etcétera. Pero no hay más en la parte de la comunicación más que la apertura, ¿no? Sobre todo de jefes de alta dirección, de mandos medios y de los mandos bajos, ¿no? De los mandos operativos. No hay mejor comunicación que establecer siempre ese vínculo fraterno, ese vínculo de poder externar cualquier problema, ¿no? De cualquier índole, precisamente si circula la información adecuada, si hay el canal, si hay la confianza, si se abren los espacios, en ese momento podríamos nosotros ir mejorando, ir aceitando cada uno de esos canales de comunicación para hacerlos los más eficientes, ¿no? Bien, eso también hay que tomarlo en cuenta, ustedes que son ya empresarios o si quieren llegar a ser empresarios, siempre tener esa vinculación, porque la red de comunicación se cierra en el momento en que también nosotros lo permitimos, siendo jefes, siendo autoridades, y de decir, es que este empleado o este colaborador es muy inferior a mí, ¿no? Yo tengo nada más relación, si soy de alta dirección,
solamente tengo relación con los mandos medios, si al caso, ¿no? Sino nada más con los directivos. Ese es mi medio, ese es mi círculo y no tengo relación con los demás. Yo considero que estas teorías ayudan, pero lo más trascendente también tiene que ver con nosotros mismos. Esto tiene entonces que ver con comunicación, pero también en programación y seguimiento de proyectos, marketing, recursos humanos y también en finanzas. En finanzas es también bien interesante cómo ver los canales por los que fluyen las gigantescas cantidades de dinero que entran y salen de un país. En el caso de México, ¿no? Esos canales, esos circuitos de la financiación en donde circulan cantidades grotescas, grandes, de capitales, cómo entran al país y cómo al entrar, sobre todo al sistema financiero, al bursátil, entran como esterilizados. Esterilizados quiere decir que no tocan al ámbito económico fundamental, ¿no? Que es en donde impactarían en cuanto a mejores bienes y servicios y sobre todo en la creación de empleos, ¿no? ¿Cómo es que esos canales, esa red de capitales a nivel nacional o internacional ya no tocan los intereses económicos reales, sino se manejan en términos de una economía ficticia, una economía tipo casino, esa economía ficticia de Greta Krippner, y de esa manera ellos mismos hacer sus propias reglas por encima del ámbito productivo, siendo el ámbito productivo la razón de ser de esos capitales, ¿no? Ahora esos capitales, como verdaderos monstruos, Frankensteins, ahora se mueven por intereses propios, ¿no? Es algo extraordinario, algo interesante que también se puede ver bajo estas redes, estos circuitos de los capitales. La mayor parte de los modelos de redes son casos particulares de modelos de programación lineal y pueden ser formalizados a partir de un modelo general que los engloba, como el modelo del flujo de costo mínimo. Es chistoso, ¿no? Como en esta parte de la teoría de redes, por un lado podríamos nosotros plantear que deseamos el mayor flujo de circulación sobre un canal, sobre una vía, sobre en este caso puede ser una carretera, ¿no? Si por un lado queremos nosotros el mayor flujo posible, por el otro lado podríamos nosotros plantear el mínimo costo y en última instancia podríamos nosotros decir que el máximo y el mínimo en un punto se pueden tocar, es decir, máximo número de automóviles con el mínimo de costo. Aquí en redes, contrario a lo que son otras áreas de conocimiento, sobre todo en la economía, esta maximización y minimización también puede ser tocada, ¿no? La maximización de los beneficios y la minimización de costos puede tocarse en el aumento de las ganancias. También aquí en redes es muy factible esas dos cosas, ¿no? Cuando nosotros planteamos el máximo flujo de circulación por un circuito o por una carretera, de la misma manera estamos planteando ya casi la minimización, porque en el caso de que cada uno de esos automóviles no pierda la velocidad máxima de 120 kilómetros por hora permitido y fluya sin alteraciones, eso quiere decir que también estamos disminuyendo los costos de transportación por esa vía. Están circulando al máximo nivel y como son muchos automóviles, se va dividiendo los costos de esa transportación por todos aquellos que lo están utilizando. Es igual como cuando nosotros establecemos la utilización total o eficiente de nuestros recursos o del capital físico con el que contamos. No es lo mismo dividir nuestras instalaciones cuando tenemos a 500 alumnos, cuando lo podemos dividir entre 5,000 alumnos.
entre 500 alumnos, imaginemos instalaciones de 1.000.000, ¿no? Esa es la relación, no es lo mismo esa división que entre 5.000, ¿no? Esa es una cuestión fundamental y toca al modelo de redes, modelo de flujo de costo mínimo en cuanto a la transportación, en cuanto a la escenificación de comunicación o de información. Se pueden contar entonces con modelos de redes de ruta más corta, el árbol de expansión mínima, que eso también de ruta más corta lo vamos a ver. Y ahí vamos a trazar la vía más factible. El árbol de expansión mínima, la red de flujo máximo, la ruta crítica y por último el método simplex para redes que veremos más adelante. Es un modelo de base de datos concebido de manera flexible para representar objetos y su relación. También una forma de red tiene connotación, tiene aplicación hasta en la misma didáctica. En forma de red podríamos plantear todo el contexto, toda la misma materia en una gigantesca red telaraña. Podemos relacionar los conceptos que hemos visto. Siendo el inventor original del modelo de red Charles Babbage y desarrollado con una especificación estándar publicada en 1969 por el consorcio CODASIL, también escrito como CODASIL Conference on Data Systems Language. Un grupo de industrias informáticas formado en el 59 con el objeto de regular el desarrollo del lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en multitud de ordenadores, resultando inclusive con ello el lenguaje COBOL, ¿no? Habría que recordar que muchos de estos desarrollos de estas técnicas de aplicación de programación fueron no solamente desarrollados por empresas, sino también por científicos que muchos de ellos vienen de instituciones públicas. Por lo tanto, sus descubrimientos no solamente pudieron impactar al ámbito privado, sino también a impactar al ámbito público en el momento en que su descubrimiento se pudiera abrir al conocimiento que todos tenemos. Bueno, la estructura de datos del modelo jerárquico es como un árbol de registros, ¿no? Teniendo cada uno de ellos un registro paternal con muchos hijos, resultando un gigantesco modelo de red que permite a cada registro tener múltiples ramificaciones, terminando en una estructura de enrejado. Esta situación de red de árbol tiene una particularidad, la vamos a ver un poco más adelante, en donde no corre en dos direcciones. Ya ven que todo el entramado de comunicación es fundamental, estableciéndolo de una vía y también estableciéndola en vía bidireccional contraria, ¿no? En ese momento hay una interacción o hay una vía de doble dimensión o de dos direcciones, ¿no? Ida y venida. La mayoría de los sistemas de redes tienen esa particularidad, pero cuando nosotros establecemos una red de árbol de red, establecemos nada más una partida y una salida, diferentes formas de optar, ¿no? Y ahí sí ya no hay la otra contraparte. También esta vía podríamos decirla que en un primer momento puede ser de esa característica que es nada más de una vía, pero la segunda vía puede ser el comentario que ustedes hagan de cada una de las materias, de cada uno de sus profesores que les estamos impartiendo estas clases de manera virtual, ¿no? Y es ahí donde ya podríamos establecer que ya no solamente es una vía, sino estaría abierta la segunda vía, ¿no? A ver si al final de estas
sesiones puedo mencionarles mi correo por si llegaran a tener algún comentario, alguna otra cuestión, ¿no? Bien, el argumento principal a favor del modelo de red en comparación con el modelo jerárquico era que permitió un modelado más natural de las relaciones entre entidades u objetos. Cuando establecemos una red jerárquica, establecemos una red a veces inamovible. La red, la teoría de redes ya permite algunas modificaciones y algunos planteamientos adicionales. En cuanto al modelo jerárquico, establecíamos una situación estática, de decir, estos tenían X función, estos Y función, estos W función, y hasta ahí no se movían. Ese era el modelo jerárquico. Pero cuando nosotros establecemos un modelo de red, podríamos establecer no solamente de forma jerárquica las situaciones o los elementos, sino también cuál es la influencia que cada uno tiene con relación a los demás. O sea, ya una funcionalidad, ya una explicación, ya un entendimiento de qué es este elemento dentro del sistema completo, que podríamos establecerlo como una red de relaciones, ¿no? Es más o menos en el doble sentido podríamos plantear la relación que tenemos de nuestro árbol genealógico, ¿no? Podríamos decir, ¿quién es Juan Pérez? Y lo buscamos en el árbol genealógico y encontramos que es primo de este, sobrino de este, es padre de este, y es abuelo, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya dentro del modelo de redes, podríamos nosotros explicar de forma más detallada qué es esa pieza, qué es ese elemento, de dónde proviene y qué relación tiene o qué función tiene, ¿no? Ya es más rico el análisis, la apreciación. Entonces, el argumento principal a favor del modelo de redes en comparación al jerárquico era que permitió un modelado más natural de las relaciones que tienen entidades u objetos. Aunque el modelo extensamente fuera puesto en práctica y usado, finalmente falló en hacerse dominante por dos motivos principales. En primer lugar, la IBM decidió atenerse al modelo jerárquico con extensiones tipo semi-red, ¿no? O sea, le imprimió a ese modelo jerárquico que antes tenían. Ese modelo jerárquico, para que ustedes se den cuenta, casi todos los organigramas tienen un modelo jerárquico en donde se establece de forma vertical las funciones. Hoy en día yo les recomendaría que ya no se trabajara con ese modelo jerárquico, ni menos con esa cuestión lineal. Finalmente, cada uno de nosotros entendemos cuál es el papel a desempeñar. Intentemos hacerlo de forma adecuada, de la mejor manera, y hasta ahí. Por lo tanto, ese sistema jerárquico o vertical podríamos hacerlo de forma horizontal, en donde no habría jerarcas, no habría jefes, en donde nada más estableceríamos solamente un solo nivel, ¿no? Es horizontal, y donde cada uno de nosotros estableceríamos nuestras funciones. Siempre he puesto como ejemplo, lo vamos a trabajar también en la siguiente sesión. Imaginemos un director de orquesta. En el caso de un director de orquesta, yo no consideraría que ese director de orquesta es más importante que cada uno de los miembros de su orquesta, ¿no? Cada uno de ellos tiene un papel y una función trascendente, importante, dentro de la armonía de la orquesta, en este caso puede ser del concierto, ¿no?, que se esté dando. Cada uno de ellos tiene su papel. Nada más la variante del director de orquesta es que desde arriba, desde su posición, poder plantear en qué momento entran la batería, en qué momento entran los violines, en qué momento entran
los timbales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el director de la orquesta, o el director de cine, en qué momento entra uno, en qué momento entra otro, y tener bien en claro cuál debe de ser la actitud de cada uno de esos actores, cuál es el papel, para que la cámara lo capte completamente y en el momento, ¿no? Esa es la magia del cine. Bien, bueno, sigo pensando que el director, ese es su papel, pero no es más importante que el de cámaras, que los mismos actores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo consideraría que de aquí en adelante habría que empezar a romper con esas jerarquías. Bien, en segundo lugar, eventualmente fue desplazado por el modelo relacional. Ahora, en vez de jerarquías, en vez de puestos, mejor le ponemos también la relación, ¿no? ¿Qué relación tiene este con este o este elemento con este otro, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Eventualmente fue desplazando el semijerárquico, se fue desplazando el jerárquico al semi-red y al red completamente. En el caso de esta parte de red, ya aquí establecemos otras connotaciones más interesantes, ¿no? Fue desplazado por el modelo relacional que ofreció un nivel más alto de interfaz declarativo. Es hasta principios de los años 80, cuando las ventajas del funcionamiento de interfaces de bajo nivel de navegación ofrecidos de manera jerárquica y en base de datos de red eran persuasivos ya para muchos usos en gran escala. Ya hacia los 80s, e inclusive podríamos plantearlo desde los 70s, con el desarrollo de las telecomunicaciones, la red, ya sea de comunicaciones, ya sea la red de económica, ya sea cualquier red que nosotros nos imaginemos, comenzaba a tener trascendencia porque nos estábamos acercando por medio de la comunicación los unos a los otros, ¿no? Una gigantesca aldea global, ¿no? Pero como el hardware se hizo más rápido, la productividad suplementaria y la flexibilidad del modelo relacional condujeron a la caída en desuso gradual del modelo de red en el uso corporativo de la empresa. Como todo adelanto técnico, como todo elemento científico, siempre va a tener fallas, va a tener algunas peculiaridades y va a venir otra persona desde otra óptica con otros elementos y va a modificarlo. Ese ha sido nuestro batallar, nuestro andar. Lamentablemente que como humanidad no hemos podido avanzar mucho. Es tema de otra materia y muy interesante. Pero lo que hemos hecho aquí en el caso de redes y en el caso de la ciencia es que siempre vamos incorporando más material, más aspectos, más elementos que van enriqueciendo, que van conformando nuevos planteamientos. Y casi siempre esos nuevos planteamientos, si los llevamos de forma rigurosa, quiere decir entonces que es un adelanto científico, una manera más idónea de ver las cosas, ¿no? Es el caso de este adelanto. Y bueno, imaginemos entonces, es una raíz del modelo. El primer aspecto son estadísticas marginales, un nivel de entrada y algunos nodos de entrada. Después podríamos tener dentro de nuestra red una subred o nivel oculto, nodos ocultos también que pueden ser de entrada, y finalmente un último nivel que le podemos llamar nivel de salida y nodos de salida de nuestro pequeño modelo de red. Aquí también entonces tenemos varios aspectos. El único que voy a comentar aquí es el nodo y los
los elementos de entrada y de salida de nuestra red. Es muy difícil plantear que sea una red sin salidas ni entradas, ¿no? Porque entonces plantearíamos que es una red hipotética, pero en la realidad la mayoría de las redes debe de tener una alimentación para que pueda funcionar, un elemento que pueda entrar y también un elemento de salida, ¿no? Tiene esa característica que casi es una ley. Es como en los mismos sistemas, viene también el planteamiento de sistemas, en donde debe de haber un input y output, o sea, una entrada y salida y un proceso, ¿no? Pero a diferencia de los sistemas, en el caso de redes, no hay realmente un proceso tan elaborado como en el sistema. Aquí nada más en las redes estamos trazando la comunicación, el paso adecuado, la vía adecuada, abrir o permitir que circule el objeto, el elemento, por esa vía, ¿no? En el caso de los sistemas ya es más complejo, no solamente necesitamos que circule X cantidad, sino que también se transforme con las características que nosotros estamos requiriendo o necesitando. Bueno, vamos rápidamente con las definiciones básicas. La primera definición que podemos dar es el de modelos. Ya saben que modelos es una abstracción de la realidad. Puede ser también el resultado del proceso de generar una representación en cuanto a sistemas a fin de analizar los fenómenos o procesos que se dan en el mismo, ¿no? Podemos hacer modelos, prototipos de diversos tipos, bueno, vaya la redundancia, de diversas maneras, ¿no? Y casi siempre esos modelos los planteamos, los dibujamos, nos los imaginamos justamente para poderlos entender o analizar mejor. Porque de esa manera nos ahorramos no solo material o experimentación, sino también tiempo. Imagínense ustedes, dentro de esa fase de los modelos, casi toda la matemática que se ha desarrollado hasta nuestros días tiene que ver con modelos, puras abstracciones, y cómo ese término de abstracción ha llegado a niveles tan grandes de inclusive llegar a pensar científicos que la clave, la magia, el entendimiento de la naturaleza está justamente cifrado en las matemáticas. No es otra cosa las matemáticas, ya se los he dicho, más que una herramienta muy poderosa para la ciencia, y que justamente aquí en los modelos está su aplicabilidad más grande, ¿no? Podemos generar modelos intentando que ese modelo sea lo más apegado a la realidad para que nos permita ayudar, para que nos permita analizarla. ¿Qué pasaría si le pongo esto, si le pongo esto otro? Son esos prototipos que nos han llevado inclusive a lograr cohetes que vayan al espacio. El mismo prototipo de la estación espacial internacional que tenemos, obviamente más allá de la estratosfera, también tiene que ver con un prototipo, tiene que ver con un modelo, una abstracción del ser humano. Y en sí también podría ser cualquier proyecto que nosotros nos imaginemos un modelo a seguir, ¿no? Aunque también hay otro tipo de modelos que nosotros seguimos como prototipos en cuanto al consumo, en cuanto a la moda, ¿no? Es también una abstracción de la realidad o forma de representarla en números o símbolos para su mejor manejo en economía, administración y matemáticas. También puede haber modelos de datos, descripción de cómo se representa la información de una empresa o de un sistema de información de manera ordenada y práctica para el usuario o administrador. También modelos relacionales, una representación de datos basado en la lógica de primer y segundo orden que permiten diferenciar, inclusive hasta jerarquizar los elementos que entran en juego o finalmente ordenarlos
a la manera que lo hacemos en la teoría de conjuntos. También hay un modelo entidad-relación. Esta herramienta utilizada en el modelado o representación de los datos para la conformación de un sistema de información. Bien, hasta aquí modelos, vamos ahora con redes. Ya ven que nuestro tema fundamental es modelo, es redes. Aquí en redes podemos trabajar el concepto de redes desde la misma ropa, ¿no? Puede ser lo que nosotros portamos, una gigantesca red, ¿no? Se logra ver mejor esas redes cuando tenemos algunos suéteres tejidos, ¿no? Entonces, puede ser un tejido calado o estructura en la que los cables o hilos se entrecruzan a intervalos muchas veces regulares. Estructura en forma o concepto con relación espacial o teórico es también un sistema de líneas o canales que se cruzan y se interconectan. Un complejo grupo interconectado que puede formar un todo a manera de un sistema, pero ese sistema justamente interconectado, ¿no? Esa red de caminos por el cual circula nuestra sangre, que llamamos nosotros venas, ¿no? Es una red, es un entramado bien interesante. Y ahí sí casi es de dos vías, ¿no? Sabemos que en la sangre no solamente circulan los nutrimentos, todo lo necesario para las células, sino también lo que van desechando las células van pasando también por las venas. Un entramado interesante. Un amplio grupo de personas con intereses o inquietudes que interactúan y se mantienen en contacto formal o informal para la asistencia mutua de apoyo. Aquí hay otra cosa interesante, la red. Puede ser una red comunitaria, puede ser una red de intereses, puede ser una red de grupos de ayuda en el cual se pueden establecer apoyos de diversa índole. Y en esta red no tiene necesariamente que ver con la cuestión económica, puede ser también una red de conocimiento. Algunos países, algunas personas se han imaginado también una gigantesca red de investigadores, en donde cada uno de esos investigadores puede ofrecer su conocimiento, sus adelantos, todo lo que él está elaborando hasta ese momento y ofrecérselos a los demás, para que en el momento en que alguien tenga necesidad de ese conocimiento, lo pueda recoger y utilizar. Esa es la magia, ese es cuando ya llegamos a planos muchísimo mayores. Es cuando yo podría decir que empezamos a sumar y ya no necesariamente a restar o a igualar, ¿no? Empezamos entonces a sumar, de decir, mi conocimiento se suma a su conocimiento, se suma a vuestro conocimiento, se suma al de el conocimiento de 10, 100, 1000, 10,000 personas, 1,000,000 de personas o millones de personas en el mundo. Esa magia, esa red de conocimiento, ahorita empieza, yo creo que en pañales, pero va a tener un impacto gigantesco y le llamo la red de informática, la red que le llamamos web, ¿no? Ese gigantesco espectro o autopista gigantesca de extraordinaria bidireccionalidad y además de gran cantidad de conocimiento, ¿no? Eso yo creo que va a ser una red que tarde o temprano va a impactar a la humanidad y nos va a acercar como ser humano. Bien, esa red científica, un sistema también de ordenadores interconectados por cables de teléfono y otros medios con el fin de compartir información, llamado también red. Y de ahí vamos a la ruta, camino trazado, ¿no? Un camino o manera de viajar de un lugar a otro, una carretera, una línea habitual de los viajes, un rumbo fijo o territorio asignado a un vendedor para sus entregas. También puede ser un medio de alcanzar una meta, esa ruta. Aquí hay algo también trascendente.
Hay muchos lugares en la red en donde ustedes pueden encontrar información de diversa índole y también de diversa calidad. En el caso de su servidor, alguna de esta información la he encontrado en algunos servidores, en algunas páginas de corte internacional, o más específicamente estadounidense, donde tienen portales no solamente para los estadounidenses, sino también tienen portales para todo el planeta, ¿no? Ya nada más nosotros nos encargamos de traducirla, bueno, más bien lo traduce casi de forma automática cuando planteamos que tiene que ser en español. Todos estos conceptos nos los traduce de forma automática en español. Bien, después de esa ruta o camino trazado, llegamos al flujo. Para mover o funcionar sin problemas, con continuidad ininterrumpida a la manera de flujo de un río con pendiente o de un canal o de una red de fibra óptica o etcétera, etcétera, de un lugar, una carretera. Este flujo, lo que nosotros requerimos en determinados momentos casi siempre es que ese flujo permanezca. El problema es que ese flujo no necesariamente permanece, al contrario, se detiene. Imaginemos la gran riqueza de agua mineral que corre, ¿no? En el momento en que ustedes observan que tiene esa agua elementos trascendentes, elementos de corte importante, luego, por lo tanto, por ello, estando en un sistema como este, dicen, pues ese agua corre por mi casa, ¿no? Y en vez de dejarla fluir, pues yo mejor me la apropio, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Mientras esa agua era suficiente para muchísimas personas, ahora ya nada más es suficiente para una persona. Pero esa agua que es suficiente para una persona no necesariamente tiene que ser de esa manera, porque pues él, sin haberse apropiado de ese flujo de agua, podía extraer lo necesario de ella. Decir, hoy tengo ganas de un agua mineral, ¿no? Hoy tengo ganas de bañarme con agua mineral. Pero lo trascendente es que fluya. Dejarlo caminar, ¿no? Inclusive si no es agua mineral, si no llega de una montaña que le está poniendo ingredientes interesantes, ¿no? Si fuera nada más agua pura, ¿no? Y de decir, es que pasa por aquí, yo necesito no solamente una cubeta, necesito toda una presa, ¿no?, de agua. Esa es la raíz de la desigualdad, es la raíz de la escasez. El ser humano hoy en día tiene niveles de insaciabilidad que nosotros le podríamos llamar, no insaciabilidad, sino avaricia, sino deseo por apropiación cada vez mayores. Y eso es lo que genera lo que conocemos como escasez. No hay ninguna escasez, nada más que los que llegaron antes que nosotros, me parece que se apropiaron de todo el planeta, de casi todos los recursos de este planeta. Ya todos tienen un dueño. Y finalmente no debería de tener ni siquiera un solo dueño, porque el ser humano no hizo este planeta. Todos estos recursos son de la naturaleza. Podríamos nosotros decir que todo lo que tenemos le pertenece a la naturaleza. Se lo hemos quitado a la mala, ¿no? ¿Y por qué a la mala? Porque no hemos resarcido algo de lo que nosotros tanto le hemos quitado, ¿no? Bueno, entonces para mover, funcionar sin problemas, con continuidad ininterrumpida a la manera de flujo de un río con pendiente permanente, ¿no? Entonces, dejen fluir las cosas. Si ustedes ya tienen lo necesario de agua, de riqueza, de dinero, de bienes, lo demás, déjenlo fluir, que fluya.
para circular sin problema como la sangre por el cuerpo, para mover con un desplazamiento continuo las partículas componentes del sistema, para proceder de manera constante y fácil por entre el conjunto red o cuerpo. Imaginemos que la sangre que circula por nuestro cuerpo en determinado momento, el corazón dijera: wow, es rico en tantísimas cosas, viene rico en vitaminas, proteínas y minerales. Y dice, en un momento dado, si pensara el corazón como los seres humanos actuales, dijera: no, pues la sangre generada en mí, pues viene para Miguelito. Pero imagínense, obviamente sería el fin del cuerpo humano, ¿no? El fin del cuerpo. Pero, ¿cómo el funcionamiento del corazón? El corazón mismo no tiene ese planteamiento, y más bien dice: pues yo lo único que tengo es que generar toda la sangre y bombearla hasta los recónditos lugares de nuestro cuerpo para que funcione, ¿no? Pero nunca le pasa por la mente el hecho egoísta de decir: ¿y yo por qué tengo que mantener a todos, no? Bueno, pequeñas situaciones de la naturaleza. Problema. ¿Qué es un problema? Es un asunto que está ocasionando un malestar o desequilibrio y que pide una solución casi siempre inmediata. En matemáticas es una estructura, ecuación o modelo que está pidiendo su resolución. En el sentido científico podemos hablar de un problema cuando el elemento cognitivo está teniendo una incongruencia o un resultado ilógico que pide un replanteamiento, una recomposición para su mayor coherencia. Ya les había yo establecido dentro de la parte de los sistemas, es que el sistema natural sí funciona porque no hay esa envidia, egoísmo o esa avaricia, ¿no? En el sistema social sí la hay. Si los científicos sociales realmente trabajaran para recomponer el equilibrio en el sistema social, empezarían a trabajar justamente en esa vía, ¿no? De romper con esos desequilibrios de una sola persona quererse apropiar todos los recursos que le pertenecían al planeta, ni siquiera a otras personas, es al planeta, a otros ecosistemas. Al cambiar el curso de un río, cambias el curso casi de la historia, ¿no? De la historia de todos esos ecosistemas que venían alimentándose de ese río. Qué lamentable, pero es así. Esos son entonces los problemas, son lo que nos mueve a los científicos, ¿no? En un plano obviamente mayor, ya no va a haber problemas, solamente va a haber perfeccionamiento. Nosotros mismos vamos a crear esos problemas de decir: ahorita fluyen 40,000 automóviles por esta carretera, yo quiero que fluyan no solamente 40,000, sino 100,000 automóviles, ¿no? Si veo que de un punto a otro los capitalinos se trasladan en una hora, yo voy a buscar, imaginemos de polo a polo, que verdaderamente cruzando toda la ciudad, 54 kilómetros, todo el Distrito Federal en solamente una hora. Quiere decir que es 54 kilómetros por hora permanentes, ¿no? Pero yo quiero trazar que se pueda circular en media hora, ¿no? Entonces se establecería las vías de comunicación, el traslado, los elementos, todo lo necesario para que los capitalinos pudieran cruzar toda la ciudad en solamente 30 minutos y luego plantearla de polo a polo, en este caso este a oeste, también en solamente 30 minutos, ¿no? Son esos planteamientos los que hacen mover al verdadero hombre, pero al hombre actual que está a un grado inferior, nivel más inferior, los problemas tienen que ver con otros aspectos, ¿no? Unos aspectos de decir, no que circule en una hora, sino que pueda circular, que pueda pasar el vehículo, ¿no?
y que no dé tantas vueltas o que no se detenga tanto, ¿no? O sea, entonces estamos a años luz de ese planteamiento, de ese otro planteamiento. Pero bueno, vamos entonces con el método. El método, palabra que proviene del término griego métodos, camino o vía, y se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Casi todo lo que nosotros hemos utilizado hasta ahorita son métodos o técnicas o procedimientos que nosotros aplicamos para la mejor toma de decisiones. Su significado original lo señala como el camino que conduce a un lugar. Las investigaciones científicas se rigen por el llamado método griego, planteado con base en la observación, experimentación, recopilación de datos, comprobación de hipótesis, ley o teoría. Vamos ahora sí ya por el camino más corto, ¿no? Los problemas conocidos como del camino mínimo o más corto tratan, como su nombre lo indica, de hallar la ruta mínima o más corta entre dos puntos. Este mínimo puede ser la distancia entre los puntos de origen y destino, o bien el tiempo transcurrido para trasladarse desde un punto a otro. Este del camino más corto debe de ser fundamental trazarlo en el caso de las autoridades mexicanas, pero las autoridades mexicanas se han hecho de la vista gorda y dicen, me desligo de esa responsabilidad. Yo ignoro cuál pueda ser la vía más corta entre el DF y Puebla. Finalmente es cuestión de los poblanos y los defeños, ¿no? O en este caso pueden ser cuestión fundamental de los inversionistas, ¿no? Que es lamentable, pero es así. Albert Einstein establece que el camino más corto entre dos puntos en una superficie esférica, es importante, es un arco. Cuando estamos hablando de una superficie plana, el camino más corto obviamente es la línea recta, pero en el espacio-tiempo se abre un arco. Luego entonces, en el espacio-tiempo, ese arco quiere decir que el punto más corto entre A y B debe de ser una circunferencia, debe de ser un arco. Pero en una superficie plana, la geodésica es una línea recta, abriendo el compás de la ciencia al establecer que el punto más próximo de otro es una curva en un espacio geométrico circular como lo es el universo. Es lo que les decía, ¿no? Más allá del planteamiento que el punto más próximo de un punto sea una línea recta, vamos a hablar del camino más corto. Se aplica entonces para muchos problemas de redes de comunicaciones y puede ser resuelto por el método simplex. Sin embargo, existen otros métodos eficientes, como por ejemplo el algoritmo de Dijkstra o el de Bellman-Ford. Ejemplo, una persona tiene que desplazarse a diario de un pueblo 1 al 7. Está estudiando cuál es el trayecto más corto usando un mapa de carreteras. Las carreteras y sus distancias están representadas en la figura siguiente, ¿no? Imaginemos mapa de carreteras de los pueblos 1 al 7. ¿Cuál es el camino más corto? Del 1 al 6. Lo que yo les decía, bueno, si estamos hablando de una dimensión plana, podríamos trazar un camino recto, ¿no? Pasando 1 sobre el 4 y el 4 sobre el 6. Pero aquí no hay ese planteamiento, aquí solamente hay estos datos y con ellos hay que trabajar. Se determinan las variables de decisión, se determinan las restricciones, dichas restricciones se deducen del balance entre los posibles caminos, se expresan todas las condiciones implícitas establecidas por la naturaleza de las variables. En este caso las restricciones son que las variables deben de ser booleanas. Booleanas quiere decir o 0 o 1, cualquiera de los dos. Y por lo tanto no pueden ser negativas. Se determina la función objetivo, minimizar z, con las diferentes distancias. Y de esa manera llegamos a nuestro resultado del camino más corto, ¿no? Ahora pasamos al problema de flujo máximo. Nos permite conocer, calcular la máxima cantidad de cualquier artículo o información que puede transportar desde un origen hasta su destino. Pasos a seguir.
El primer paso, elegir una ruta arbitraria. Segundo, dicha ruta escoger aquel ramal de menor flujo en ese sentido y transportar por esa ruta la cantidad escogida. Hacer eso repetidamente hasta que nos sea posible encontrar una ruta con capacidad de flujo máximo. Es algo así como lo que estuvimos haciendo con las iteraciones hasta encontrar el resultado. Ese es el origen A y el destino G. Entonces se trazan las diferentes rutas de A a B, de B a C, de C a D. ¿Cuál es la más pertinente? En este caso el origen puede despachar 28 unidades, pero el destino solo puede recibir 22 unidades. Esa es una de las restricciones. Pero por las restricciones el destino solo puede recibir 19 unidades en la ruta AB, BC, CD, DF y FG. Luego entonces, esa es nuestra ruta idónea, ¿no? A, B, B, C, C, D, D, F y F, G. La tenemos abajo, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G. Esa podría ser una de las rutas. La ruta con el flujo máximo. Y bien, en resumen, vimos modelos de redes, definiciones básicas, problemas del camino más corto y problemas del flujo máximo. Se observaron en el flujo máximo, no tuvo que ver con el camino más corto, ¿no? Pudo haber dado una o dos vueltas antes de llegar a su destino. Estábamos buscando la mayor cantidad de flujo posible por esa vía. Y bien, hasta aquí hemos llegado en esta 13ª sesión. Los espero para la siguiente sesión, la 14.